Me vengo a la Auditoría General de la Nación para entrevistar justamente al gran Miguel Pichetto, un hombre de definiciones fuertes, claras. Para mí es el que políticamente y económicamente tiene una idea clara de cómo salimos del pobrismo, un concepto que él claramente inventó y que le está ganando a la batalla cultural a quienes pensaban lo opuesto. No se lo pierda. ¿En qué momento pensaste participar en la política? Dijiste, bueno, me meto en política. En realidad coincide con un proceso histórico que vive la Argentina, que es el de la reapertura, digamos, de la democracia. Después de la dictadura del 76 y de la derrota de Malvinas, año 82, junio del 82, comienza nuevamente de manera incluso clandestina, porque no estaban autorizados los partidos políticos. Todavía no estaban autorizados. Había asumido, después de la derrota de Malvinas, asume el general Vignone y ahí sí comienza un proceso, pero en la etapa, digamos, de post-derrota de Malvinas, comienza un proceso de reorganización de los partidos. Yo vivía en Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, una localidad minera, una población de unos 20.000 habitantes. Yo trabajaba como abogado y también como docente en el secundario nocturno, digamos, la única escuela secundaria que tenía la ciudad, nocturna, comercial. Y bueno, había una dinámica y una necesidad y una vocación de trabajar. Veníamos trabajando con la Cámara de Comercio, veníamos trabajando con las entidades libres de la sociedad, con los clubes. Era el espacio desde el cual se podía hacer alguna forma de política, antes, durante el golpe, ¿no? Claro, sí. El proceso del golpe. Habla el teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. La derrota de Malvinas abre, digamos, un esquema y comienza la reorganización y ya decididamente en la última etapa del año 82, rumbo al 83, ya se reorganizan los partidos. Así que yo participo en la reorganización del Partido Justicialista en la localidad. ¿Cuáles fueron los primeros espacios, lugares que ocupaste en esa época? Bueno, es muy larga. La carrera comienza como concejal. ¿Comenzaste como concejal? Como concejal porque las elecciones municipales en la vieja Constitución de Río Negro, tengamos en cuenta que Río Negro es una provincia que se constituye en el año 58, de las últimas. Junto con Neuquén, junto con Santa Cruz, son los últimos. La última fue Tierra del Fuego. Claro. Pero establecía un sistema municipal de elecciones cada 2 años, una dinámica democrática muy intensa. Concejal, después. Intendente. Fuiste intendente. En 1985 soy intendente, con el régimen constitucional que se modifica en el 88, donde ahí sí se establece un periodo de 4 años y la reelección por un periodo, pero en el 4 más 4 y a la casa. Exactamente, pero se modifica la Constitución rionegrina y también se permite la reelección del gobernador, que antes no estaba permitida. Lo cual creo que fue un error, pero bueno, son debates que ya están saldados en Río Negro. En el 87 soy legislador por la región atlántica y hago una elección muy competitiva, muy buena. Entro a la legislatura de Río Negro y estoy 2 periodos allí. De 83 al 87 y del 87 al 91, no, perdón, del 87 al 91 y en el 93, a mitad de mandato, soy elegido diputado nacional. Ya estaba Carlos Menem. Estaba Carlos Menem, con el cual yo tenía una relación de afecto personal, de vínculo. Lo acompañé en su campaña presidencial en Río Negro, siendo intendente de mi pueblo y siendo legislador, hice campaña para él. Y bueno,
el respaldo de él me lleva a la Cámara de Diputados Cámara de en Diputados. 1993. Por primera vez, entonces, diputado nacional en 1993. Exactamente. Pleno auge del menemismo, la convertibilidad creo que ya empieza en esa época, ¿no? El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Empieza en el 91 la convertibilidad, Claro. un plan de estabilización después del plan Bones de Germán González, con Cavallo ministro de Economía. Era canciller, Cavallo pasa a ser ministro de Economía. Y creo que inaugura una etapa de estabilidad y fundamentalmente una visión de Carlos Menem enfocada en la unidad de los argentinos. Algunas de las medidas que él toma. Él quiso pacificar, ¿no? Él No quiso pacificar enjuiciar y seguir enjuiciando y superar eternamente. los odios. Hoy hay una necesidad imperiosa en la Argentina de volver a recomenzar ese camino de unidad de los argentinos. Es difícil, ¿no? Porque hay una parte que no quiere, que hace todo lo posible para mantener abierta esa herida, pero creo que sí hay una cantidad de población creciente que quiere decir, ya está, me Hay parece que tenemos recuperar mirar para adelante, la ¿no? idea de Estado-Nación y el concepto de unidad de los argentinos y política de Estado. La Argentina moderna requiere de eso, requiere de una voluntad común a que haya elementos y valores que nos unifiquen, la democracia, la defensa de la libertad, el derecho a la propiedad, una Argentina productiva de la mano del mundo del trabajo y no de los planes. Estas son algunas de las ideas que deberían ser los pilares de la unidad de los argentinos. Volver a fortalecer las Fuerzas Armadas es un dato muy relevante hoy en un mundo incierto, con una Patagonia. Con esto de la guerra de Ucrania, digamos, nadie está exento que pueda entrar en guerra, ¿no? Sí, lo que yo veo como riesgoso para el país es que los territorios vacíos, que son de grandes extensiones, como por ejemplo la Patagonia, implican un desafío para el país, que es volver a tener fuerzas armadas equipadas, una fuerza aérea como la tuvimos en el 82, competitiva, preparada, con aviones, con capacitación, y una marina que también defienda los intereses en el Atlántico Sur, fundamentalmente de la depredación de los buques pesqueros que vienen de distintos lugares del mundo a pescar, especialmente la flota china que invade la zona de las 200 millas y se lleva nuestras riquezas del mar. Bueno, vamos a lo que, digamos, te ha hecho famoso. Vos sos el cultor del pobrismo, de la palabra pobrismo, y se entendió porque la gente ya no quiere más planes, la gente se da cuenta que la única salida es trabajando, y vos escribiste este libro, Capitalismo-Pobrismo. Decime 2 o 3 tips que vos crees que la Argentina hoy tiene que hacer para salir de esta cultura del pobrismo o del buenismo, que es otra palabra que vos usás mucho. Mira, Marcelo, me parece muy interesante tus reflexiones y tu pregunta. La ideología del pobrismo es una ideología que considera que al pobre hay que tenerlo con el plan, hay que consolidar y estratificar la pobreza porque puede ser funcional a un modelo político determinado. Y yo digo que hay otro horizonte, que hay que derrotar la ideología del pobrismo, que son enunciados y visiones de la Argentina que los sostienen además los grupos eclesiásticos, esta gente que tiene almas bellas, la gente que cree que con la ayuda social cura sus heridas del alma y va a la villa el domingo a repartir alimentos. Está bien lo que se hace, pero la salida de la Argentina no es esa. Tal vez esas tareas también se pueden seguir haciendo, yo no digo que no. Y yo reconozco el esfuerzo también de curas villeros que están en la villa tratando de ayudar. No lo desmerezco, lo que digo es que la salida del país, el verdadero debate del país, No es por ahí. es derrotar a la cultura y a la ideología del pobrismo y fundamentalmente volver al mundo del trabajo, a recrear condiciones para que la Argentina pueda tomar empleo formal, para que la persona deje de estar sometida a un plan y tenga una posibilidad de vida digna y de que la educación y el trabajo sean nuevamente
los dos ejes centrales de lo que fue en su momento un gran país, que era la Argentina. No es la cultura que promueve o que se promueve desde el gobierno. Fíjate vos que ahora el bono de 18.000 pesos. Vamos a otorgar un refuerzo de ingresos a las trabajadoras y trabajadores que no perciben ingresos registrados, ingresos formales, que también va a incluir a los monotributistas categorías A y B y a las trabajadoras y trabajadores de casas particulares para la población entre 18 y 65 años de edad. Bono para acá, bono para allá, imprimo dinero y como contrapartida aumento los impuestos, esta renta inesperada de los que pueden ganar un poquito más. O sea, alimento la cultura del pobrismo, ¿no es cierto? Por un lado, con los subsidios y más subsidios, tanto para los activos como para los pasivos, para los planeros o para los jubilados. Y por otro lado, retraigo el estímulo empresario para trabajar porque más y más impuestos les saco. Yo creo que esta última medida del gobierno y de Guzmán, y también acompañado por el presidente, puede abrir el camino a un fuerte rechazo y a una rebelión fiscal de los sectores productivos. Están jugando con fuego porque los sectores que producen y trabajan, los sectores ligados al campo, a la industria, a la agroindustria, al petróleo, a todo lo que significa producir y trabajar y exportar en la Argentina, ya han pagado el impuesto a la riqueza, ya han pagado ganancias, pagan bienes personales. Hay impuestos que se pagan 3 veces en la Argentina. Ellos dicen que como se benefician ahora con la guerra de Ucrania, tienen que hacer un esfuerzo extra. Es una coyuntura circunstancial, los commodities pueden aumentar ahora. También dentro de 3 o 4 meses se pueden estabilizar y hasta puede bajar el precio. Bueno, podés tomar un hecho de esta magnitud que también ha impactado, como fue el tema de la pandemia, digamos. Y la Argentina hizo todo al revés en la pandemia. Mantuvo una cuarentena de casi un año, paralizó la actividad económica. Eso sí que es una situación autoprovocada, no inesperada. Lo que digo es que las empresas vienen de perder. El empresariado argentino viene de perder largamente por la consecuencia de medidas y de decisiones que se tomaron en el marco de la cuarentena interminable y de la pandemia, que paralizaron el conjunto de la economía argentina, pérdida de empleo. Cuando la actividad empieza a recuperar algunos síntomas de reactivación, ahí vamos y le metemos más carga impositiva. Guzmán tiene que no tienen una idea. En este marco, porque es el responsable de la economía. La única idea que tienen es aumentar impuestos, con lo cual, Juntos por el Cambio tiene que pararse en el Congreso con una definición categórica, no puede haber aumento de impuestos, de nuevos impuestos. Sí. Y el gobierno tiene que construir algún marco de previsibilidad, salir de la incertidumbre en la que está. El gobierno tiene incertidumbre política e incertidumbre económica. La política aumenta la crisis económica. Claro. Y este proceso indudablemente tiene que resolverse, el gobierno tiene el deber de resolverlo y de elaborar un plan de estabilización, un plan que ordene las variables económicas, que es lo que explicitarle al pueblo argentino qué es lo que ha firmado con el fondo, cuáles son sus acuerdos. Si tiene que ir aumentando gradualmente tarifas para ir evitando el subsidio al sector tarifario, tiene que empezar a bajar el gasto de planes, tiene que quitarle la plata a los gerentes de la pobreza, a los movimientos sociales y hacer un sistema universal. No tiene por qué intermediar las organizaciones sociales los recursos del Estado. Entonces, hay que hacer, y además el plan no puede ser para toda la vida. 6 meses para el soltero, 1 año para el casado y después hay que salir a trabajar. Después tiene que tener empleo para pyme. La pyme no puede ser considerada igual en orden a las paritarias y a todos los sistemas que tiene una gran empresa o una multinacional. No es lo mismo un taller metal mecánico de Avellaneda que una empresa como Techín, digamos. A ver, son dimensiones distintas. Una empresa de 10 trabajadores, una pequeña pyme, tiene que tener normas que le permitan la sobrevivencia, que no las terminen fundiendo, que las relaciones laborales sean como las que te expliqué, de que el trabajador puede ingresar y también salir. Si la circunstancia de la pyme, nadie quiere echar a un trabajador. Y Miguel, ¿qué haces con el sindicalismo? Con el sindicalismo que se va a negar a eso, o oponer a eso. Yo creo que la comprensión del problema argentino
requiere también de una mirada de los sindicalistas acorde con el desafío de recuperar el país. Y yo confío que si hay una correcta interpretación de su rol histórico, tienen que velar por aumentar el trabajo, no por disminuirlo. Estamos teniendo hoy sindicatos muy fuertes en términos de derechos, pero cada vez con menos gente. Eso también les impacta en las obras sociales, que la mayoría de ellos están afectadas o están en proceso de concurso, tienen problemas graves, dependen del Estado Nacional. En realidad ellos saben que este curso de la historia que lleva el modelo laboral es inviable para el país. Tienen que modernizarse sí o sí. Hablemos de modernización, no hablemos de conceptos malditos. Sí, no, está claro. El concepto maldito de la reforma laboral con su historia, yo no la... No. Creo que es necesario para los nuevos empleos, un esquema de modernización. Vamos al 23, falta poco. ¿Falta mucho o falta poco? ¿Te ves candidato a presidente? Me veo trabajando primero en Juntos por el Cambio. Segundo, me veo trabajando en lo que yo denomino el peronismo republicano y en la construcción de un espacio del centro-derecha nacional. Digamos, es muy importante esta distinción. Definímelo, a ver. Bueno, es el rescate de mucha gente que viene de distintos partidos, de distintas posiciones, que entiende que el centro nacional es la defensa de los intereses nacionales, de la patria, del Estado-Nación, de la Argentina comunidad, del valor de la unidad nacional, de la defensa de las Fuerzas Armadas, del orden como concepto inherente al gobierno. Son valores que hay que defender. Esa es la y ahí centro-derecha. hay peronismo republicano, hay gente que a lo mejor no tiene hoy un contenido partidario, una identidad partidaria. Hay ¿Los liberales podrían estar? Puede haber liberales. Ahora, no es la misma visión de los libertarios. Yo creo en el valor de la política y fundamentalmente en el de los partidos políticos, y por eso estoy trabajando empeñado en la organización de un partido político, que no es fácil en la Argentina. Se puede comprar un partido o alquilar. Es con la política, es con los partidos políticos. Es con los partidos políticos y es con la democracia. Y es con la democracia. Te llevo un poquito a tus recuerdos, leyendo tu libro, hablando con gente que te conoce y te quiere mucho. Tuviste una experiencia con el expresidente Carlos Menem, un 24 de diciembre, vos chocaste, ¿no es cierto?, sí, viniendo de una ruta a Río Negro. En realidad estaba yendo para Viedma. Estabas volviendo. ¿Qué pasó? Contame medio No, minuto, eso marca el nivel humano. Carlos Menem era un buen ser humano, una buena persona. Yo era su vicepresidente del bloque de diputados, en ese momento estaba a cargo de la presidencia del bloque. Esta es una parte que muchos no conocen porque su presidente, Humberto Rollero, había tenido un accidente en La Pampa que casi se mata y estuvo en un proceso de recuperación de más de 1 año y medio. Así que me tocó estar a cargo. Lo hice también con otros compañeros que me ayudaron, pero yo tenía con Menem un vínculo de tipo personal, de afecto, y tengo la desgracia el 23 de diciembre de chocar con un tractor de noche sin luces, camino a Viedma. El tractor iba por la banquina y se mandó a la ruta y me lo choqué de atrás. Y bueno, tuvimos lesiones muy graves, tanto mi mujer también como mi hija. Terminamos internados en el Hospital Pena de Bahía Blanca, un gran hospital que nos hizo las primeras curaciones. Y luego a principio del 24, en horas de la madrugada, a la mañana, nos trasladaron al Hospital Italiano. A mí, a mi señora, porque a mi hija la habían operado. Y a las 10 de la noche, 21:30, 22 horas, estaba sentado al lado de mi cama, una sombra vi, y era Carlos Menem que estaba esperando que yo me despierte. La enfermera me dijo, yo quise despertarlo, me dijo que no, que me iba a esperar. Y bueno, yo le pregunté qué está haciendo acá. Era Nochebuena, era la noche del 24 de diciembre. ¿No tuteabas? No, yo siempre lo traté de presidente, nunca tuteé a ningún presidente. Muy bien. ¿Y qué te dijo? Y no, vine a verte, Chango, había estado con Chango, me decía siempre. Estuve con tu señora, que estaba en la pieza de al lado, estaba con la madre. Estaba mucho más lesionada ella que yo tenía una fractura de cadera. Bueno, estuvo un rato, vino con su médico personal, que ya fallecieron los dos, tanto el doctor Tefeli como él, los dos fallecieron.
Pero son gestos que definen una idea de humanidad, de compañerismo. Él era el presidente el 24 de diciembre, se quedó casi hasta las 22:30, 22:40, después se fue al encuentro de su hija para pasar la Nochebuena. Me parece que son temas que Menem era un buen ser humano y siempre pensó en la unidad de los argentinos y era un hombre sin odios. Todos juntos hacia el 14 de mayo, todos juntos para seguir cambiando la historia, todos juntos para triunfar, todos juntos para hacer una Argentina grande, con un pueblo feliz, todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar, a triunfar, a triunfar. Sí, eso se vio. ¿Fue el gran presidente de la democracia? Fue un buen presidente, tuvo un primer periodo realmente muy bueno, donde la Argentina se estabiliza económicamente, donde el valor de la moneda argentina tiene un peso realmente muy importante. Tal vez en el 97, cuando Brasil sale de la convertibilidad, Menem debería haber salido. Creo que eso hubiera fortalecido la economía. Después, bueno, puede haber errores. Toda obra política histórica siempre tiene errores, pero yo creo en los elementos que hacen a un gobierno, una gestión, la historia lo va a reconocer a Menem mucho mejor que la crónica de ese tiempo. ¿Deberíamos volver al menemismo? Hoy que la Argentina se está, digamos, peleando por la inflación que no se puede controlar y la controló. ¿Debemos volver a un plan de estabilización? Como en los 90. Exactamente, un plan que sea posible para la Argentina, que estabilice y recree las condiciones de estabilidad de la Argentina, que sea un plan de impacto rápido y fundamentalmente un marco de libertades. Vos tenés que sacar todas las restricciones en la Argentina, los cepos, las limitaciones a la exportación. El camino va por el lado de la libertad económica, las reglas del mercado. Vos no podés entrometer y meter al Estado en un sistema de captación, como dijo ayer el ministro. En las próximas semanas vamos a estar trabajando, convocando a las fuerzas productivas, laborales y políticas de nuestra sociedad en la construcción justamente de un mecanismo que nos permita poder capturar parte de la renta inesperada, que no es producto de inversiones adicionales, sino que es producto del shock que implica la guerra. Capturar recursos que son del sector privado, que tiene que generar empleo, y apoderárselo como renta del Estado para seguir repartiéndolo en los IFE, en los pobres, porque ese mundo es un mundo envenenado, no tenés salida ahí. Y lo único que haces es consolidar la pobreza. Vos tenés que cambiar las reglas de juego, como hablamos antes, y plantear el desafío del crecimiento, del desarrollo, de generar empleo, de generar condiciones donde los impuestos tienen que ir bajando para los sectores empresarios que producen en el país, para que puedan tomar trabajadores, reglas nuevas en el marco de la modernización del trabajo para que puedan tomar trabajadores. Este es el desafío de la Argentina. Política internacional con Occidente, no tenemos nada que ver con Rusia, con visiones autoritarias como la de Venezuela. Ayer me sorprendió nuevamente el presidente Fernández. Lo visita el presidente Lasso, un hombre de centro derecha, que es el nuevo presidente de Ecuador, y aprovecha a hacer el elogio de Maduro. Y como primer paso, la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros y que en verdad convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos. Y quiere restablecer relaciones normales con Venezuela, que es una dictadura. Hoy Lasso le contesta en un medio importante de la Argentina diciendo que él opina de que la situación de Venezuela es de violación de los derechos humanos y que Maduro es un dictador. Bueno, lo escuchó, ¿no es cierto? El camino es la libertad, derrotar el pobrismo, fortalecer las Fuerzas Armadas. Tiene un proyecto, tiene un partido político, peronismo republicano, busca que se conforme la gran centro-derecha argentina. Usted, como siempre, tiene la última palabra. Gracias, Marcelo. Un gusto haber compartido esta charla contigo.
Argentina.